El médico se sorprendió cuando un niño agotado llegó para una consulta, una copia exacta de su hijo desaparecido. Ada, como de costumbre, se levantó a las 6:30 de la mañana, lo cual se le hacía cada vez más difícil con el tiempo. Después de todo, la mujer ya no era joven. Hace unos meses, celebró su jubileo de 65 años. Es cierto que no celebró su cumpleaños como le hubiera gustado. Casi todas las mujeres de su edad soñaban con una gran familia con la que pudieran celebrar todas las fiestas, ir a algún lugar y deleitarse mutuamente. Pero Ada estaba privada de eso. Celebró su jubileo entre colegas y por la noche se sentó en la cocina con su gato, Lucky. Ada había trabajado en la clínica infantil toda su vida y, a los 60 años, quería jubilarse. Sin embargo, la dirección la valoraba mucho y la persuadió para que se quedara durante sus vacaciones. Ella sopesó todos los pros y los contras. Después de la universidad, comenzó a trabajar inmediatamente como pediatra en la clínica infantil y amaba inmensamente su trabajo. Ada trabajaba con honestidad y diligencia, lo que siempre le ganaba el respeto de los padres, superiores y colegas. Solía ser una morena vivaz que podía pasar casi toda la noche sin dormir y trabajar un turno completo sin ningún problema. Pero ahora su rostro estaba cubierto de finas arrugas y su cabello se había vuelto gris. No podía trabajar con la misma energía de antes, por lo que Ada se hacía constantemente una pregunta: ¿era hora de jubilarse? Lucky, por un lado, ¿qué voy a hacer en la jubilación? Estoy sola. Moriré de aburrimiento si solo me siento a ver televisión todo el tiempo. Y por otro lado, ahora es un poco difícil para mí trabajar turnos y mi salud no es la misma de antes. Después de todo, no me estoy volviendo más joven. El gato miró a su dueña con ojos sabios y maulló. Ada lo interpretó como una respuesta. En su entendimiento, la mascota no se oponía a que su dueña continuara trabajando, y Ada misma se inclinaba más hacia esa opción. La pensión no era grande, sería difícil vivir de ella, pero ese no era el argumento principal. Ada amaba mucho a los niños y disfrutaba comunicarse con ellos y ayudarlos para que sonrieran y se rieran, no lloraran por enfermedades. Sus sonrisas sinceras eran la mejor recompensa para Ada por su trabajo. Cuando expresó su decisión de quedarse a la dirección, el médico jefe se alegró y le agradeció. Los empleados valiosos valen su peso en oro en estos días, dijo sonriendo. Especialmente los alegres como tú. Ada sonrió tristemente, pero el jefe no se dio cuenta. Muchos pensaban que Ada tenía una buena vida, que disfrutaba cada minuto de ella. Al menos esa era la impresión que creaba la mujer. Llegaba al trabajo todos los días con una sonrisa, contaba chistes o historias de la vida durante el almuerzo, e infectaba a los pequeños pacientes con positividad. Pero era solo una máscara que la mujer se ponía cada mañana y se quitaba cada noche cuando se quedaba sola con su gato en el apartamento vacío. Le hubiera gustado mucho que su hogar estuviera lleno de calor y comodidad familiar, para que sus nietos vinieran a verla y la alegraran. Pero, por desgracia, la mujer estaba privada de ese lujo. Sin embargo, no se quejaba, no hablaba de lo profundamente infeliz que era. Y dado que no tenía nietos propios, daba su cuidado, atención y amor a sus pequeños pacientes. Trataba a cada uno de ellos con especial cuidado para que los niños no tuvieran miedo de los médicos y, al contrario, acudieran a ellos en busca de ayuda sin temor. Y entonces, un día, un niño desaliñado entró en su consultorio. Llevaba una chaqueta vieja y sucia, vaqueros rotos y su cabeza estaba completamente desordenada. Detrás de él venía su madre, que no se veía mejor que su hijo. Una chaqueta blanco-amarillenta con manchas marrones, pantalones que hacía mucho tiempo habían perdido su color. De ella emanaba un olor desagradable a alcohol y cigarrillos baratos. ¿No tienen hogar? Parece un pequeño vagabundo. Bueno, igual que su madre, pensó Ada con amargura. Trataba a todos los niños por igual, ya fueran de una familia adinerada o pobre. Creía que todos los niños merecían amabilidad, ya que no podían elegir a sus padres que influían en sus vidas.
Por ejemplo, una vez una niña asustada llegó a su consulta, con miedo de decir una palabra. A su lado estaba su padre autoritario, que la criticaba constantemente. Ella estaba de pie de forma incorrecta, respiraba de forma incorrecta y, en general, debería callarse y no decir tonterías a los médicos. Fue entonces cuando Ada se dio cuenta de que su pequeña paciente vivía bajo una presión constante. Eso le hizo sentir una profunda pena por la niña. No podía ayudarla de ninguna manera. Solo le dio un caramelo después de la consulta. Mirando al niño sucio y desaliñado, Ada sintió un dolor en el corazón. Pero no se trataba solo de su apariencia. Este niño era realmente especial para Ada. Al principio pensó que estaba imaginando cosas porque no podía ser cierto. Pero al observar más de cerca, Ada entendió que sus ojos no la engañaban. «Oh Dios mío, esto no puede estar pasando», susurró Ada apretándose el corazón. «Señora Dalton, ¿está bien?». Su joven asistente Vicky, que estaba haciendo sus prácticas en el hospital, estaba alarmada. «No sé qué pasa con los doctores. ¿Va a trabajar hoy o no? No puedo quedarme aquí todo el día». La madre del niño, que estaba parada junto a él, cruzó los brazos sobre su pecho y murmuró descontenta. El mismo niño se acercó a Ada, tomó sus manos arrugadas y preguntó, ¿puedo ayudarle en algo? Ada cerró los ojos, su corazón dolía. Vicky corrió inmediatamente a buscar un vaso de agua. Ada, abriendo los ojos, miró fijamente al paciente. Era la viva imagen de su hijo Ozzy, que había desaparecido hace muchos años. «Estoy bien». «¿Y cómo te llamas?». Ada preguntó, recuperando el sentido. «Me llamo Tim». «Timmy, excelente». «Déjame escucharte», dijo Ada con una sonrisa, pero pensó para sí misma que era la viva imagen de su hijo a la edad de 5 años. Luego la mujer decidió comprobar algo más. Cuando escuchó a Tim, miró deliberadamente el lugar debajo de su omóplato izquierdo y encontró un lunar allí. Ozzy también tenía un lunar en ese lugar. La respiración de Ada se detuvo por un momento. Reunió sus fuerzas para terminar el examen. «¿Cuáles son tus quejas?». Ada preguntó a la madre de Tim, que estaba sentada junto a él. «Tos, fiebre». «Dice que también le duele la garganta», respondió Bridget con indiferencia. «Veo que Tim tiene una infección respiratoria, justo como pensaba, pero nada serio. Veo que eres un niño fuerte y valiente, no tienes miedo a los virus, ¿verdad?». Ada preguntó cariñosamente al niño. «No tengo miedo», dijo él, sonriendo y viéndose instantáneamente mejor. La mujer apenas pudo contener las lágrimas, sintió tanta pena por él en ese momento. Vicky regresó a la oficina con un vaso de agua. Bridget tomó el vaso con rudeza y luego se lo bebió todo. «En realidad, lo traje para la señora Dalton», exclamó la niña con indignación. «Ahora ella está bien, pero mi garganta está seca», dijo groseramente la madre de Tim. Ada solo sacudió la cabeza, escribiendo una receta en papel. Cuando Bridget la leyó, no pudo contenerse y maldijo en voz alta. «¿Qué es esto?». «¿Te das cuenta de lo que has escrito?», comenzó a agitar el papel emocionalmente. «Aún estoy en mi sano juicio y perfectamente consciente de lo que estoy escribiendo», respondió Ada con calma. «¿Algo te molesta?». «Sí, es caro. Los conozco, son unos tacaños, confabulados con las farmacias para exprimir hasta el último centavo de la gente». «¿Tienes una gran parte, anciana?». «Por favor, salgan de la oficina», frunció el ceño Vicky, pero su solicitud no fue escuchada. «¿No ves que somos pobres? Somos gente del campo, nos costó demasiado llegar aquí». «¿Y por qué?». «Porque no era rentable tener una clínica en nuestro pueblo». Bridget miró enojada a Tim, quien se encogió de miedo. «¿Por qué me miras así?». «Nada más que gastos. Ni siquiera eres mío, pero aún así tengo que cuidarte. Mira, ve cuánto dinero he gastado en ti». Bridget mostró su billetera vacía. «Lo siento», chilló el niño,
secándose las lágrimas con la manga. Lo siento. Ojalá no estuvieras aquí en absoluto. Bridget habría continuado regañando al niño por nada, pero rápidamente se quedó en silencio, asustada por la mirada desaprobadora de Ada. Está bien, deja de gritarle al niño. Toma el dinero y gástalo en medicina, no en alcohol. No me arruinaré y estarás mejor. Y deja de asustar a Jem, dijo firmemente Ada. Bridget se congeló por un momento, luego tomó el dinero, pensando que todos en este hospital se habían vuelto locos. Incluso Vicky no entendía por qué Ada hizo esto. ¿Señora Dalton? Tenemos muchos niños de familias con problemas aquí. Entiendo que los ayudas lo mejor que puedes, pero esto es demasiado dinero. Este no es cualquier niño, me recordó a mi hijo, respondió la mujer en voz baja, perdida en sus recuerdos. Ada y su esposo Gregory habían estado intentando tener un hijo durante varios años, pero no tuvieron suerte. Ambos fueron a buenos doctores, fueron a la iglesia y rezaron, e incluso consultaron curanderos de pueblos, pero nada ayudó. Ada no podía quedarse embarazada, lo cual causó una crisis en su matrimonio. Comenzaron a discutir a menudo, a culparse mutuamente y luego a dormir en camas separadas. La intimidad y el calor en su relación casi desaparecieron, reemplazados solo por sufrimiento, lágrimas en la almohada por la noche y discusiones interminables sobre la relación. Eventualmente, esto llevó a Gregory a encontrar una amante, lo que Ada descubrió casi de inmediato. ¿Cómo pudiste, Greg?, le preguntó, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué me harías esto? No gritó, habló muy despacio porque se sentía devastada. Lo siento. No hay armonía en nuestra relación últimamente. Discutimos todo el tiempo y me agota. Quiero calor, amor. Quiero sentirme necesitado. Y por eso encontraste una amante, ¿verdad? En lugar de intentar arreglar todo, hablar, divorciarnos eventualmente, si ya no puedes soportar vivir conmigo, cualquier cosa menos esto. Oh Dios mío, Ada se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar. Entiendo que no merezco tu perdón, pero Greg no sabía qué decir. No quería dejar a la familia. Cometí un error y estoy listo para arreglarlo. ¿Un error? Un error es poner mal el papel tapiz o dar cambio extra en la caja. Pero esto, Greg, esto no es un error. Esto es una desgracia para los dos, una humillación para mí personalmente y la destrucción de la familia. Me temo que nada puede salvar nuestro matrimonio ahora. Pero ella estaba equivocada. Cuando Ada y Greg casi habían decidido todo, Ada descubrió que estaba embarazada. Fue un shock para ella. No podía entender cómo esto era posible. Cuando Ada era joven, no podía quedarse embarazada, y ahora ella y Greg tenían casi 40 años, y funcionó. Para asegurarse, Ada visitó a varios doctores e hizo pruebas. Confirmaron que estaba esperando un bebé. Cuando le dijo a Greg sobre el embarazo, él apenas podía contener su felicidad. Instantáneamente se veía más joven y se olvidó de que estaban a punto de divorciarse. Esto es un milagro, Ada, un verdadero milagro. Te amo. La giró, besando su cara. La última vez que Greg dijo que amaba a Ada fue hace varios años. Yo también te amo, respondió la mujer emocionada, llorando de felicidad desbordante. Vamos a tener un bebé, tal como soñamos. Haré todo por nuestro bien. Por favor, no me eches. Quiero criar al niño, ver sus primeros pasos, escuchar su primera palabra. Por favor, haré cualquier cosa. Ada sonrió, puso su mano en la mejilla sin afeitar de Greg y lo besó. Creo que esto es una señal. Queríamos divorciarnos, pero mi embarazo nos dio una segunda oportunidad. Empezaremos de nuevo, Greg. Ahora tenemos una gran motivación para vivir juntos. Gracias, mi amor. Nunca te traicionaré de nuevo. Seré el mejor esposo para ti y el mejor padre para nuestro pequeño, dijo Greg, colocando su mano en el vientre de su esposa. Oh, sí, fue una verdadera felicidad y salvación para su familia.
Con el tiempo, Ada perdonó a su esposo, y comenzaron a vivir en paz y armonía, criando a su tan esperado hijo. Ozzy creció para ser un niño inteligente y obediente, siempre tratando a sus padres con respeto y siendo una verdadera ayuda para ellos. Greg y Ada trataron de no negarle nada a su hijo, pero al mismo tiempo no malcriarlo demasiado. Sin embargo, cuando Ozzy tenía 13 años, una verdadera tragedia ocurrió en la familia. Greg murió en un accidente de coche. Cuando un conductor ebrio chocó contra él, Ada quedó devastada por la noticia y empezaron serios problemas para Ozzy. Debido al enorme shock, perdió la capacidad de hablar. Al principio, Ada pensó que el niño simplemente no quería hablar con nadie, pero al día siguiente solo pudo emitir un sonido de gemido. Ozzy estaba tan asustado por esto que lloró sin parar. Tenía que hacer muchos gestos o escribir para comunicarse con la gente. Ozzy pasaba todo su tiempo libre con su mamá, ayudándola en la casa y tratando de consolarla de alguna manera, pero apenas servía de ayuda. Ahora eres el único hombre de la familia, no tenemos a papá con nosotros. Qué injusto ha sido el destino con nuestra familia. Greg no hizo nada malo para morir así. La muerte se llevó la vida de una buena persona por culpa de un borracho, dijo Ada, sentada frente a una foto de su esposo. Me encargaré de ti, mamá. Todo estará bien con nosotros, escribió Ozzy en un cuaderno y se lo mostró a su madre. Está bien, la mujer sollozó en voz alta, con los ojos cubiertos por un velo de lágrimas. ¿Olvidaste cómo hablar, eso es bueno? ¿Quién sabe cuándo podrás volver a hablar? ¿Y si es para siempre? Ada estaba horrorizada. ¿Cómo vas a seguir estudiando y viviendo? Incapaz de controlar sus emociones, la mujer rompió en un llanto fuerte, pero Ozzy lo soportó estoicamente y siguió escribiendo. Mamá, lo manejaremos todo. Estoy seguro de que pronto podré hablar contigo de nuevo. Perdón por preocuparte, escribió el hijo. ¿Me estás preocupando? Dios mío, ahora eres mi única felicidad en esta vida, Ada lo abrazó fuertemente. Te quiero tal como eres. Solo estoy muy preocupada. Ozzy sonrió brevemente y besó a su mamá en la mejilla. Cuando Ada se recuperó un poco después de la muerte de su esposo, llevó a Ozzy a un especialista. Trabajó con el adolescente durante mucho tiempo y, finalmente, el niño pudo hablar de nuevo. Ada estaba muy feliz por esto, al igual que Ozzy. Empezaron a planear su futuro, a qué universidad iría, qué quería ser y cuántos grados quería terminar en la escuela. Ada escuchó los deseos de su hijo y, después de largas deliberaciones, planearon todo. Pero a veces la vida tiene sus sorpresas, y Ada y Ozzy estaban en camino a grandes cambios. Después de la muerte de Greg, ella hizo todo lo posible para hacer feliz a su hijo. Ada sentía que aún extrañaba a su padre, aunque habían pasado 2 años, e hizo todo lo posible para evitar que el niño cayera en la desesperación por ello. Durante las vacaciones de verano, Ozzy invitó a su amigo Kao. Ada estaba en el trabajo y Ozzy tenía que hacer las tareas de su mamá en la casa, así que declinó, pero Kao comenzó a persuadirlo. Vamos solo un rato. Te ayudaré a limpiar el apartamento después, insistió. No sé, no tengo muchas ganas de ir a ningún lado hoy. Me duele un poco la cabeza, dijo Ozzy. Solo relájate, el dolor se irá. Habrá chicas y algunos de mis amigos. Sugirieron ir a dar un paseo en bote. ¿Sabes cuánto les gusta eso a las chicas? Kao sonrió soñadoramente, imaginando la escena. Está bien, solo por un rato. Le prometí a mamá que ayudaría, Ozzy no pudo resistirse a la oportunidad de impresionar a las chicas en el bote. Era un adolescente y sus hormonas empezaban a revolverse, con mariposas en el estómago. Ellos caminaron hacia la playa y se subieron al bote. Las chicas se quedaron en la orilla para preparar sándwiches para los chicos. Cuando regresaron, todo podría haber ido bien si los adolescentes hubieran tenido en cuenta la fuerte corriente. No nos alejemos demasiado, dijo mientras miraba la orilla que se alejaba. Sí, vamos Ozzy, instó alguien. No te acobardes,
ese río es muy rápido. Caíl remaba vigorosamente con un espíritu alegre. No me estoy acobardando. Solo no quiero que las chicas nos extrañen, frunció el ceño Ozzy. En realidad, tenía miedo, pero ¿valía la pena mostrar su miedo frente a los chicos? Parecería un debilucho y un cobarde, y rápidamente se burlarían de él. El bote, cortando las olas, navegó hacia el centro del río. Ozzy podía ver cómo las ramas y ramitas pasaban rápidamente bajo el agua, girando y desapareciendo en la oscuridad. Había algo aterrador en este baile de ramitas. El chico entendió que no deberían estar girando así, algo estaba mal bajo el agua. Antes de que sus pensamientos pudieran disiparse, el bote fue lanzado hacia un lado. La proa se hundió bajo el agua y el oleaje golpeó el costado, volteando el bote. En un instante, los chicos se encontraron en el río helado. Con gritos fuertes, lograron llegar a aguas poco profundas y alcanzar la orilla, todos excepto Ozzy, quien luchaba y no podía nadar correctamente. Caíl quería nadar hacia él, pero sus amigos lo detuvieron. «Se va a ahogar», gritó desesperadamente Cao, viendo cómo la corriente se llevaba a Ozzy. Todavía había tiempo para salvarlo. Y tendremos 2 cadáveres en lugar de 1. ¿Estás cansado de vivir o qué? Pidamos ayuda. Alguien. El chico se está ahogando allí. Mientras los chicos arrojados del bote remaban hacia la orilla, la corriente atrapó a Ozzy y lo llevó directamente a los rápidos rocosos. No importaba cuánto tratara de nadar, la fuerza implacable de la naturaleza era más fuerte y lo arrastraba río abajo como una piedra, rodeado de olas espumosas. Caíl trató de buscar ayuda, pero sus amigos lo convencieron de que ya no había nadie que pudiera ayudar. Ozzy estaba siendo arrastrado, lo que significaba que probablemente estaba muerto. Caíl no quería creerlo. Se peleó con su amigo que lo convenció de no nadar tras Ozzy. Luego rompió en llanto y se derrumbó en la arena, agarrándose la cabeza con las manos. El pensamiento latía en su cabeza de que Ozzy no quería ir a ningún lado en primer lugar y que no debería haberlo persuadido. «Es mi culpa», se ahogó por mi culpa, susurró el chico con voz ronca. «Lo maté. Maté a Ozzy». Caíl se levantó de inmediato y corrió a la clínica donde trabajaba Ada. Al ver al chico en un estado de shock, empapado hasta los huesos, primero le dio un sedante y luego preguntó qué había pasado. Caíl, con lágrimas en los ojos, de alguna manera logró contar sobre el río, el bote y la fuerte corriente que arrastró a Ozzy. La mujer palideció, se desmayó y una enfermera corrió a ayudarla. Mientras tanto, Cao, sintiendo una oleada de adrenalina, llamó al equipo de búsqueda y rescate para informarle sobre el incidente. Tenía miedo de llamar a la policía, creyéndose un asesino. «Tengo que ir allí. Mi niño», repetía Ada cuando volvió en sí. Cao la llevó a la playa, y juntos esperaron con el corazón en un puño la aparición de Ozzy. Ambos esperaban que hubiera sobrevivido, que simplemente se hubiera perdido en algún lugar y no pudiera regresar. Pero las horas pasaron, y luego los días. Ada no dejaba el teléfono en casa, esperando una llamada. Todo este tiempo, rezaba y suplicaba a Dios que no se llevara a su único hijo. El timbre del teléfono rompió el silencio inquietante en su apartamento. Le informaron que el cuerpo aún no había sido encontrado, solo una zapatilla que había llegado a la orilla. «¿Están seguros?», preguntó Ada con voz temblorosa. «Sí. Por favor, deje la zapatilla. Iré a recogerla». La mujer colgó el teléfono y rompió en llanto, fuerte y desesperadamente incapaz de contenerse. Su pecho se contrajo de dolor. Su corazón atravesado por cientos de dagas, se recostó en el sofá y se abrazó las rodillas. Hace 2 años, apenas había sobrevivido a la pérdida de su esposo, y si no hubiera sido por el apoyo de Ozzy, Ida no sabía cómo habría podido sobrellevarlo. Y ahora había perdido a su hijo, con quien había soñado durante tanto tiempo. Creía que fue Dios quien le había dado un hijo por todo su sufrimiento y los intentos de concebir, pero entonces, ¿por qué Dios se lo llevó?
Ada no entendía esto. Se quedó sola, completamente sola, y todo lo que le quedaba de su hijo era una zapatilla. Había comprado esas zapatillas un par de días antes y Ada le había dicho a Ozzy que tuviera cuidado con sus nuevos zapatos. ¿Cómo pudo pasar esto, Ozzy? ¿Cómo no pude protegerte? No lo vi venir. Es mi culpa. La cosa es que, en ese fatídico día, Ada se sentía mal. Tenía fiebre y una desagradable picazón en la garganta. Ozzy sugirió que su madre se quedara en casa para que no tuviera que ir a trabajar. Prometió cuidarla todo el día, pero Ada se negó, diciendo que quería ganar más dinero para comprarle un bonito regalo de cumpleaños a su pequeño. En el trabajo, sin embargo, sucedió algo extraño. Había un pequeño ángel de cristal en la estantería de la oficina de Ada y de repente, de la nada, cayó y se rompió. Entonces, el colega de Ada dijo que definitivamente era una mala señal y la mujer no le prestó atención, sufriendo de fiebre. Si no hubiera ido a trabajar, no lo habría dejado ir a ese río y tú no habrías ido. Mi niño no me habría dejado sola. Señor, ¿cómo puedo sobrevivir a esto? Susurró Ada, como cualquier otra madre, aún quedaba esperanza de que su hijo hubiera sobrevivido. Después de todo, su cuerpo nunca fue encontrado. Se dirigió a la policía, equipos de búsqueda y rescate e incluso organizaciones de voluntarios. Todos los que se preocuparon se apresuraron a peinar millas río abajo, los compañeros de escuela de Ozzy, los colegas de Ada, la policía y simples ciudadanos del pueblo. Incluso voluntarios de regiones vecinas se unieron a la búsqueda. Kyle, sin encontrar consuelo, salía con los equipos de búsqueda todos los días durante jornadas enteras hasta que enfermó gravemente de un resfriado. El chico estaba dispuesto a sumergirse en el río e inspeccionar cada centímetro del fondo, pero ni siquiera los buzos podían sumergirse. El río turbulento no revelaría sus secretos. Ozzy nunca fue encontrado. Los rescatistas concluyeron que Ozzy fue arrastrado por la corriente bajo un tronco en el fondo o atrapado entre las rocas. Ada organizó un funeral para Ozzy con un ataúd vacío. Ella fue la única presente en él. Ese era su deseo. Todos los días, iba a la tumba de Ozzy, hablaba con él y llevaba comida que luego era comida por los cuervos. Antes de irse, alisaba el monumento, lo tocaba con los labios y se marchaba. En casa, se enfrentaba a un silencio depresivo, la soledad y la zapatilla de Ozzy, que guardaba cuidadosamente en el armario. A veces, la sacaba y la abrazaba contra su pecho como si estuviera abrazando a su hijo. Con el tiempo, la noticia de la muerte del niño se calmó. Se colgó una placa conmemorativa en la escuela, se colocó un nuevo monumento en la tumba, y solo Ada y Kao lo visitaban en el cementerio. Un par de años después, adoptó un gatito. 2 perros callejeros lo rodearon en la calle y pretendían atacar al indefenso pequeño. Al ver esto, Ada ahuyentó a los perros callejeros y se llevó al asustado gatito con ella. Bueno, ahora estás a salvo. No estarás solo y yo no estaré sola, dijo Ada y acarició la cabeza del gatito. Después de la muerte de su hijo, Ada trató de no sacar el tema. Ya era bastante difícil para ella. Perder a un hijo siempre es una gran pena y un choque. Iba a trabajar, se comportaba como de costumbre, tratando a los pequeños pacientes con ternura y amor. Sus colegas intentaban no molestarla al principio, y luego, viendo que la mujer se había recuperado, todo de alguna manera encajó en su lugar por sí solo, al menos eso pensaban. Pero incluso 15 años después de la desaparición de su hijo, el dolor de la pérdida atravesaba a Ada. ¿Dónde está mi niño?, dijo Ada con una sola voz. Señora Dalton, le traeré más agua, dijo Vicky con preocupación. No hace falta, la mujer sonrió tristemente, conteniendo las lágrimas con todas sus fuerzas. De repente me sentí triste. Está bien, todo está bien. Sigamos trabajando. El pasado profundo es como una niebla. Ada pensaba constantemente en ese chico. Tal vez esto sea reencarnación.
Tal vez sí haya regresado en la forma de este niño. No, necesito pensar de manera realista. ¿Cómo es posible tal semejanza? Me pregunto quiénes son sus verdaderos padres. Después de terminar su turno, Ada decidió firmemente averiguar todo, dándose cuenta de que este incidente no la dejaría descansar. Miró el historial médico de Jem y vio la dirección que necesitaba. El sábado, tomó el primer autobús y se fue al asentamiento. Estaba abrumada por la emoción. Ada tenía miedo y, al mismo tiempo, no tenía miedo de conocer la verdad. Por alguna razón, sentía que ese día podría cambiarlo todo en su vida. Bridget y Jem vivían en un asentamiento pobre. Era evidente que la administración ya no quería invertir en él y esperaba que muriera por sí solo. La gente se mudaba a la ciudad o a aldeas más grandes porque allí no había vida. La vieja iglesia a medio construir, una tienda con paredes sucias y descoloridas o incluso casas viejas quemadas solo añadían más tristeza y desesperanza a este lugar. Ada se sintió incómoda. Quería llevarse a Dem de allí inmediatamente para que no creciera en ese entorno. Esperaba que al menos su casa se viera un poco mejor, pero estaba equivocada. Bridget y el niño vivían en una casa inclinada. El patio estaba lleno de basura y botellas, y la cerca estaba a punto de colapsar por una ráfaga de viento. Ada se persignó y llamó a la puerta. ¿Quién es? Una voz femenina áspera salió de detrás de la puerta. La pediatra. Viniste a verme ayer con Timmy. ¿Qué necesitas? Bridget asomó la cabeza por detrás de la puerta y claramente no estaba complacida con la visita inesperada de Ada. Hablar. Bridget suspiró profundamente pero aún así dejó entrar a la invitada. Curiosamente, no estaba tan terrible por dentro como por fuera. No había basura tirada, ni suciedad, excepto por los platos sin lavar en el fregadero. ¿Dónde está Jem?, preguntó Ada. Durmiendo, Bridget agitó la mano. Finalmente, está dormido. Ya me estaba molestando. Se me cayó encima como nieve en la cabeza. Soy su tía y mi hermana murió hace unos años. Un coche la atropelló cuando cruzaba la carretera en la ciudad. Un tipo rico que ni siquiera pagó una multa. Y yo me quedé con su hijo. Ahora recibe dinero por la pérdida del sostén de la familia, pero claro, yo tomo ese dinero. Tengo que mantenerlo de alguna manera. Ada frunció los labios con desaprobación, dándose cuenta de que el dinero claramente no se destinaba a buena comida y ropa, sino a una botella. Algún día me volverá loca. Lo llevaré a un orfanato. Sí, me quedaré sin dinero, pero al menos no tendré que sufrir con él, la mujer suspiró cansada. No me gustan los hijos de otros. Quería tener los míos, pero no funcionó. ¿Y el padre, dónde está?, preguntó Ada educadamente, aunque sentía ganas de golpear a Bridget. Nunca había sentido tales oleadas de agresión en su vida, pero esta mujer le causaba un genuino disgusto y desprecio. No podía entender cómo alguien podía tratar así a un niño inocente e indefenso. Oh, él y mi hermana se separaron antes de que el niño naciera. Ni siquiera intentó encontrarlo cuando se enteró de que estaba embarazada. Y con razón, ¿para qué lo necesitaba? No era nadie. Ella nunca entendió a las personas y siempre se involucraba con tipos raros. Aún así, Bridget, ¿sabes dónde está el padre de Jem? Sí, trabaja como conserje en la ciudad vecina. Hay un parque cerca del ayuntamiento. Es donde siempre está barriendo, ¿te imaginas? Mi hermana fue lo suficientemente lista como para involucrarse con un conserje. Horrible, Bridget se rió y Ada se estremeció. Tal vez, no puedo esperar, pero todo encaja. ¿Por qué no le das a Jem a su padre? No sabe sobre él. No está registrado en los documentos del niño. ¿Y por qué? Para que reciba todo el dinero. De ninguna manera, yo también necesito el dinero. Criar hijos, sabes, no es fácil. Lo sé, murmuró Ada, tratando de calmarse mentalmente.
Su corazón estaba a punto de estallar de la emoción abrumadora. Deberías haberle contado todo. ¿Por qué privar al niño de su padre? Es inútil, un hombre terrible, y trató de llevarse a mi hijo. No, no necesito tales problemas. Pero tú tampoco lo necesitas. Ada Prodaster Diamondley, no levantes la voz conmigo, replicó Bridget con brusquedad. ¿Y a ti qué te importa quién es el padre de Timmy o quién no lo es? Lárgate y no vuelvas a meterte en nuestros asuntos familiares. Dios te castigará, ya lo verás. Ada negó con la cabeza. No me asustes. Me las arreglaré sola. Y si no te vas ahora mismo, llamaré a los chicos del barrio. Y no serán muy amables al mostrarte la salida. Ada no tenía la intención de quedarse ni un minuto más en ese lugar horrible. Es cierto que realmente quería ver a Timmy, saber cómo se sentía, pero no quería meterse en problemas. Ada se propuso como objetivo sacar al niño de esas terribles condiciones, sin importar lo que le costara. Volveré, Timmy, pensó Ada mientras estaba en la parada del autobús. Pero no tenía la intención de ir a casa. En su ciudad, pasaba por el ayuntamiento todos los días camino al trabajo, pero allí no había ningún parque. Así que tomó otro autobús que se dirigía al pequeño pueblo vecino. Ada había estado allí varias veces y sabía dónde estaba el ayuntamiento. Sentada junto a la ventana y mirando el paisaje desolado, Ada pensó que la carretera parecía interminable. La espera siempre le parecía horriblemente tediosa y tortuosa. Y la espera mezclada con la esperanza era una combinación mortal. Sentimientos de fe, largamente olvidados, despertaron en ella y jugaron con renovado vigor. Ada no creía que pudiera estar equivocada. No, simplemente no quería creerlo. Por primera vez en 15 años, se sentía verdaderamente viva y hasta joven, y quería disfrutar de estos sentimientos, aunque solo fuera un poco. Cuando llegó y pasó por el arco de concreto de la puerta, vio a un hombre alto de unos 30 años barriendo el camino cubierto de hojas caídas. Estaba vestido con ropa de trabajo y parecía no notar a nadie, absorto en su tarea. Reunió todas las hojas que había barrido con su rastrillo en una gran bolsa de plástico. Ada sacó sus gafas del bolso, se las puso y lo miró detenidamente. Cuando el hombre se enderezó, Ada pensó que su rostro le resultaba vagamente familiar. Estaba tan absorta en su observación que no se dio cuenta de inmediato de que el conserje la había notado y la miraba con curiosidad, levantando una ceja. «Mujer, ¿qué necesita?», preguntó con voz grave. «¿Perdió algo aquí?». Ada lentamente llevó su mano a la boca y las lágrimas le llenaron los ojos. Se sintió enferma. El hombre, al notar esto, la ayudó a sentarse en el banco. Ada agarró la manga de su uniforme de trabajo y siguió murmurando, «Hijo, hijo». El conserje no entendía nada, pero estaba desconcertado. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar, ya que la desconocida claramente no estaba en sí. «¿Necesita ayuda?», preguntó, mirándola a los ojos. ¿Cuánto dolor vio allí? Le hizo sentir incómodo. «Hijo», Ada tomó su mano con lamento. De repente, un dolor de cabeza agudo atravesó al hombre. Logró sentarse en el banco y apretó los puños, incapaz de lidiar con la avalancha de recuerdos que de repente lo inundaron, dejándole sin oportunidad de resistir y oponerse a la fuerza invisible. La barrera protectora de la memoria, que había impedido al hombre recordar todo lo que se le había ocultado durante muchos años, se derrumbó. Y recordar algo horrible emergió en su mente, provocando que su respiración se detuviera. La fuerte corriente del río y un niño de 15 años luchando desesperadamente por su vida, tratando de alcanzar la orilla. Sin embargo, no pudo resistir la fuerza implacable de la naturaleza. No había posibilidad de gritar o respirar. Lo arrastraba hacia abajo. Lo llevaba como esas ramitas que lo asustaban y solo había un pensamiento claro en su mente: «Voy a morir ahora, no lo lograré, me ahogaré». Y entonces fue lanzado hacia arriba. Por un par de momentos, sus pulmones se llenaron de aire. Se sintió tan fácil que, oh sí,
a pesar de la situación, suspiró de alegría. Había salvación, pero en el momento siguiente, el agua lo arrojó con fuerza aplastante contra las rocas y luego un dolor sordo y fuerte apareció en la parte posterior de su cabeza y el mundo a su alrededor se oscureció. Ozzy no sabía cuánto tiempo había pasado ni qué le había sucedido. Cuando cerró los ojos, un dolor terrible le latía en la cabeza. Todo giraba ante sus ojos. Le tomó varios minutos volver a sus sentidos, aunque fuera un poco. El chico miró a su alrededor. Estaba tumbado en una choza. Había un olor agradable a comida en el aire y un anciano estaba junto a la estufa, aparentemente cocinando algo. Ozzy no sabía que este hombre lo había encontrado hace varios días mientras caminaba. El chico estaba inconsciente en la orilla, mojado, frío, prácticamente sin respirar. Franklin no pudo pasar de largo. Se acercó y lo examinó. El joven estaba vivo y el hombre decidió llevarlo a casa. Parecía fuerte, así que todavía podría ser útil en la casa. Walt Franklin mismo estaba un poco solo en la choza. El destino no le había dado una esposa, hijos ni siquiera un hogar normal. Así que Franklin pasó toda su vida deambulando. La soledad que duró décadas era más aterradora que la muerte. Con los años, Franklin se convirtió en un paria para todos. Quienquiera que lo viera temía al viejo loco, y él, a su vez, buscaba desesperadamente compañía, ya fuera de animales del bosque o incluso peces en el río. Todo lo que el alma de Franklin deseaba era encontrar una persona a quien dedicar el resto de su vida. En casa, Franklin miró al adolescente y notó un fuerte moretón en la cabeza del chico. Bueno, no tuviste suerte, Franklin se rascó la cabeza. Al menos estás vivo. Pero he visto a tantos jóvenes muertos en mi vida. Todos saltan a este río y se ahogan. Tontos, lamentó el viejo. Ha tomado muchas vidas. No es un río, sino un verdadero cementerio. Esperó a que el chico recobrara el sentido, y luego, cuando abrió los ojos y débilmente llamó a su salvador, por fin te despertaste, el anciano sonrió y le dio al chico un vaso de agua. ¿Dónde estoy y quién eres tú? ¿Qué hago aquí?, preguntó Ozzy, haciendo una mueca de dolor. Tomó el vaso y lo bebió todo. Bueno, hijo, no recuerdas nada, ¿verdad? Solo mi nombre, Ozzy. Bueno, eso es bueno. ¿Olvidaste a tu padre? ¿Cómo es posible, Ozzy? Te dije que no te metieras en ese río, pero no me escuchaste otra vez. Canalla, casi me matas de un susto. ¿Eres mi papá?, preguntó el chico tontamente, mirando al hombre de cabello gris con una mirada perdida. Franklin sonrió y palmeó a Ozzy en el hombro. Deliberadamente engañó al adolescente para mantenerlo viviendo con él. El chico aún no recordaba nada, y Franklin no podía saber de dónde venía ni quiénes eran sus padres. Decidió que era mejor refugiarlo que enviarlo a lo desconocido. ¿Y si algo más le pasa? ¿Y si es huérfano o sus padres son alcohólicos? Franklin evaluó todos los riesgos, ya que la memoria del chico podría regresar en cualquier momento. Pero por otro lado, ya estaba tan cansado de la soledad interminable. Circulaban leyendas sobre su choza. La gente le temía y lo evitaba, incluso cuando Franklin trataba de ayudarlos a salir del bosque. Para todos, él seguía siendo un viejo loco cuyas manos estaban manchadas de sangre, aunque Franklin era una persona muy amable. Ni siquiera la soledad había arruinado su alma. No tengo nada de todos modos, solo mi choza que ni siquiera puede llamarse hogar. ¿Qué perderé si la memoria de Ozzy no regresa? Entonces tendré un hijo, mi alegría en la vida, pensó Franklin, finalmente decidiendo no decirle la verdad al chico encontrado. Sí, soy tu papá, Franklin sonrió con una mueca desdentada. ¿Y dónde está mamá? Mamá nos dejó hace mucho tiempo, te dejó a ti y a mí hace muchos años. Aquí está BNDCH Ting Taiwan Naka VNBN. Franklin mentía hábilmente. Pero está bien, Ozzy. Ya hemos enfrentado cosas antes y las superaremos ahora.
Tu memoria volverá, recordarás todo. ¿Tienes hambre? Sí, un poco. Gracias, dijo Ozzy mientras sonreía a Franklin, y el corazón del hombre se derritió. Sabía que estaba haciendo algo malo, pero no quería dejar ir al niño. La choza de Franklin estaba en el bosque, pero no en la profunda soledad. Sin embargo, prácticamente no había nadie por aquí, solo recolectores de setas ocasionales y jóvenes que venían a relajarse en el bosque cerca del río. Ozzy estaba a varios kilómetros de su ciudad natal y había perdido por completo el contacto con su pasado. Por eso, su memoria no regresaba, para deleite de Franklin. Franklin ayudó a Ozzy a fortalecerse y su vida comenzó a brillar con nuevos colores. Él y su hijo adoptivo iban juntos a recolectar setas y bayas, pasaban cada noche juntos contando diversas historias y cada vez que Ozzy lo llamaba papá, el anciano apenas contenía las lágrimas. Ahora tenía una familia, la que había soñado durante tantos años, y aunque la había conseguido a través del engaño, ahora no le importaba tanto a Franklin. Podía hablar con Ozzy tranquilamente y sentir que alguien lo necesitaba. Ozzy se encariñó con Franklin, realmente lo consideraba su padre. Además, creía que su verdadera madre se había llevado su hogar y los había echado a la calle. Según Franklin, estaba enfermo y no podía trabajar, así que él y el pequeño Ozzy tuvieron que construir esta choza en el bosque para tener algún refugio. El joven no podía entender cómo su madre podía hacerle eso. Incluso sugirió a su padre que la encontraran y arreglaran las cosas, pero Franklin lo desalentó y le dijo a Ozzy que simplemente lo dejara pasar y lo aceptara. Papá, tal vez deberíamos construir una casa decente, ¿eh? Conseguiré un trabajo y con mi salario, trabajaremos en la construcción. Mi salud no es lo que solía ser, Ozzy, dijo Franklin. Habían pasado años desde que el anciano encontró al niño. Déjame ocuparme de esto entonces. No quiero seguir viviendo en esta choza. Hijo, no me queda mucho tiempo. Déjame morir aquí. Estos han sido los mejores 4 años de mi vida. ¿4, papá? ¿Qué quieres decir? Pero Franklin solo sonrió misteriosamente. Después de terminar su té, se acostó en la cama y por la mañana ya no estaba allí. Tenía un corazón débil, del cual Ozzy no sabía nada. El chico sabía que su padre tenía problemas de salud, pero no tan graves como para amenazar su vida. Franklin no quería quejarse de su estado para que su hijo no se preocupara demasiado por él. Quería pasar sus últimos días con él en paz y alegría tranquila, en lugar de en dolor y anticipación de la muerte. La partida de su padre fue un golpe real para Ozzy porque, además de él, el niño no tenía a nadie. Lo enterró al lado de la choza porque papá amaba este lugar y no quería abandonarlo hasta el final de su vida. Te extrañaré, papá, dijo mientras se sentaba junto a la tumba recién hecha. No puedo quedarme aquí, probablemente me iré a la ciudad, encontraré un trabajo, una chica, me casaré y tendremos una familia. Si tengo un hijo, definitivamente lo nombraré como tú. Te debo todo, papá. No me abandonaste, a diferencia de mamá, y aunque tuvimos tiempos difíciles, superamos todo y aprecio el tiempo que pasé contigo. Te quiero, Ozzy secó una lágrima y pasó la mano sobre el suelo frío. Después de la muerte de su padre, Ozzy se mudó a la ciudad, pero no a su ciudad natal. Usualmente, él y Franklin iban a un pequeño pueblo para vender setas y bayas allí. Franklin esperaba que esta ciudad le resultara desconocida a Ozzy y que su memoria no regresara, y las esperanzas del hombre se cumplieron. Es cierto que encontrar un trabajo resultó no ser tan sencillo. Ozzy no tenía documentos ni habilidades. Incluso tuvo que aprender a leer nuevamente en su adolescencia debido a la lesión en la cabeza que le hizo olvidar cómo hacerlo. Ozzy vagaba por las calles, tratando de encontrar un lugar a donde ir, pero todo era en vano. Sin embargo, un anciano se apiadó de él al ver a Ozzy durmiendo en un banco en el parque. ¿Qué estás haciendo durmiendo aquí? ¿No tienes un hogar?, preguntó el hombre. No, respondió Ozzy.
He estado viviendo con mi papá en el bosque, en una vieja choza todo este tiempo. Papá murió hace unos días, y vine aquí para encontrar un trabajo y empezar de nuevo. Pero no tengo documentos, ni habilidades, nada, dijo el chico con tristeza. Oh, pobre de ti. No podemos dejar que un joven así se desperdicie de esta manera. Trabajo como guardia en el ayuntamiento. Puedo arreglar para que tengas un lugar donde quedarte. ¿Te quedarás conmigo un tiempo? Mi esposa y yo vivimos cerca en un dormitorio. Aquí está un poco apretado, pero al menos tendrás un techo sobre tu cabeza, dijo Isen. ¿En serio? Eso sería genial. Te estaré muy agradecido. Ozzy se animó al instante. Isen logró conseguirle un trabajo a Ozzy, así que se convirtió en conserje durante varios meses. Vivió con Isen y su esposa, consiguió documentos durante ese tiempo, y luego comenzó a alquilar un apartamento en el mismo dormitorio. Ahora era Ozzy Gardner. Tuvo que elegir rápidamente un apellido del cartel más cercano en la ciudad. La vida era simple, sin lujos, pero Ozzy estaba satisfecho con ella. Unos años después, conoció a Jessica, la prima de Bridget, con quien comenzó una relación. Ozzy estaba locamente enamorado, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Sin embargo, su relación se vio afectada por los celos que a Ozzy le costaba controlar. Después de todo, la hermana de Jessica, Bridget, constantemente hablaba de cómo Jessica tenía muchos admiradores en el pueblo mientras Ozzy era solo una segunda opción. «Estás mintiendo», dijo Ozzy enojado mientras esperaba a su amada en la parada del autobús. Bridget pasó por ahí y casualmente notó al chico. Es que a Bridget también le gustaba mucho Ozzy. Le gustaba hacérsela importante, pero no era exigente con los hombres. De hecho, no le molestaba que Ozzy trabajara como conserje. ¿Por qué mentiría? Te lo advierto, mi hermana ya ha roto muchos corazones. Un chico incluso casi se ahorcó después de romper con ella. Deja de decir tonterías, gruñó Ozzy, aunque una sensación desagradable de celos había invadido su alma. Jessie era, de hecho, una chica hermosa, amable y alegre que podía cautivar fácilmente a cualquiera. Solo te deseo lo mejor. Sabes que solo necesitas una chica digna que no mire a nadie más, alguien que te haga verdaderamente feliz. Bridget se acercó a Ozzy y puso su mano en su pecho. ¿Estás insinuando que tú? ¿Y por qué no? Sonrió claramente. Primero, amo a Jessica. Segundo, no soporto a las mujeres que beben, y tú siempre hueles a alcohol, así que no funcionará, apartó sus manos bruscamente. Idiota, gritó ella. Sin embargo, las palabras sobre Jessica teniendo muchos admiradores no se le iban de la cabeza. Lo atormentaba imaginar a su amada pasando tiempo con alguien más en su pueblo mientras él vivía en la ciudad. Fue entonces cuando Isen sugirió que Ozzy se casara con Jessica y la trasladara a la ciudad para que no sufrieran más por estar separados. A Ozzy le gustó esta idea, ya que ya estaba pensando en matrimonio. Isen y su esposa ayudaron con el dinero y el chico compró un anillo. Cuando fue a ver a Jessica, ella no pudo contener su grito de alegría y aceptó de inmediato casarse con Ozzy. Bridget también estuvo presente en ese momento, y luego se emborrachó tanto que se quedó dormida en un banco en su patio. Pero la boda nunca ocurrió. Ozzy y Jessie se separaron. Incluso después de comprometerse, él no pudo dejar de sentir celos y Jessica ya había tenido suficiente. Dijo que no podía soportarlo más y Ozzy no pudo manejar los celos alimentados por sus propias inseguridades, constantemente avivadas por Bridget. Pensamientos de no ser lo suficientemente bueno se le metían en la cabeza cada vez más a menudo. ¿Quién era Ozzy? Un chico sin educación que escribía con errores y que, por lo que recordaba, solo había leído un par de libros de texto y periódicos. Creció en el bosque con su padre enfermo, lejos de la sociedad civilizada, y al final, era solo un conserje ordinario sin perspectivas a la vista. Ella solo me tolera por lástima. Jessie es demasiado amable para dejarme.
Ella tiene a alguien más, estoy seguro. Un verdadero hombre serio, confiable, hábil con el dinero, un hombre de sociedad, no un recluso del bosque, pensaba Ozzy cada noche, a veces incluso expresando pensamientos similares a Jessica directamente. Si no puede soportarme, entonces esto se acaba, dijo bruscamente después de otra pelea. Le dolió decir eso, pero mentalmente ya se estaba preparando para ello. Sabiendo que ella se iría, Ozzy aceptó. Pues bien, respondió Jessie, agitando la mano con desdén y agregó, tengo muchos pretendientes, así que no es gran cosa. Su voz temblaba. Entonces ve con ellos, gritó Ozzy, y Jessie se fue. Durante varias semanas después de la ruptura, Ozzy seguía volviendo. Ethan insistió en que el chico fuera al pueblo a reconciliarse con Jessie. Después de todo, eran jóvenes. Se separaron por una razón tan tonta. Todavía estás impetuoso. No piensas en el futuro en absoluto. Si la amas, lucha por recuperarla, decía Ethan. No lo sé. Todo es tan complicado, respondió Ozzy. Ustedes mismos lo complicaron. Te digo que vayas y te reconcilies con tu amada de una vez, insistió Ethan. Ozzy estaba tan cansado de las emociones negativas y la sensación de desesperanza después de la ruptura que decidió seguir el consejo de Ethan. En el camino, compró un modesto ramo de flores para Jessica. Pero tan pronto como entró en su casa, vio que Jessie estaba con otro hombre, quien la abrazaba y besaba. ¿Es eso así? Ozzy se sentó en silencio y sacudió la cabeza con decepción. ¿Es así como me amas? ¿Te metes en la cama con alguien casi justo después de la ruptura? Ozzy, no. No es lo que piensas, comenzó a justificarse Jessie. Mi hermana tenía razón sobre ti. Yo era tu plan de reserva, y este chico, aparentemente, era la opción principal, ¿verdad? Ozzy miró enojado al hombre. Será mejor que te vayas, dijo Jessie. Nosotros ya terminamos, ¿por qué viniste? Quería recuperarte. Te amo. Eres un tonto. Solo esperaba en vano nuestra reconciliación. Ozzy tiró el ramo al suelo y se fue. Realmente quería darle un puñetazo a ese tipo en la cara, pero contuvo su ira. No quería meterse en problemas. Sintiendo abatido y roto, caminó hacia la parada de autobús y en el camino se encontró con Bridget. Ella inmediatamente entendió que algo le había pasado a Ozzy, ya que se veía angustiado. ¿Visitando a tu hermana, eh? Y ella ya encontró a alguien más. Sí, lo vi, dijo Ozzy. Te lo advertí. Mira dónde te llevó. Siento lástima por ti, eres un buen chico. Vamos a mi casa. Hablaremos, tomaremos una copa. Te sentirás mejor. Prefiero irme a casa. No deberías estar solo ahora, ¿o sí? Confía en mí. Bridget lo tomó de la mano y lo llevó a su casa. Luego sacó un licor casero y ambos bebieron. Él le contó cuánto amaba a Jessie, cómo quería casarse con ella y tener hijos, y ella, ingrata, lo cambió por otro hombre. Estoy decepcionado del amor, Bridget, dijo mientras estaba bastante borracho. No hay mujeres decentes. Si las hay, o sí. Definitivamente las hay. Solo que no las notas. Eres un hombre tan bueno y maravilloso, apuesto y prominente. Mi hermana es una tonta por cambiarte por alguien más. Yo no te haría eso. Te cuidaría y te haría el más feliz. Bridget le besó la cara y le desabrochó la camisa. Ozzy resistió un poco, pero no pudo resistirse. Ella le dio lo que necesitaba, apoyo y la sensación de ser necesitado y amado. Pasaron toda la noche juntos. Temprano en la mañana, Ozzy se fue y nunca regresó a ese pueblo. No quería tratar con Jessie, quien le rompió el corazón, ni con Bridget, a quien le rompió el corazón con su traicionera partida. Fue después de esto que Bridget se emborrachó mucho y albergó un gran resentimiento hacia Ozzy. Al principio, lo esperó, fue a la ciudad, intentó encontrarlo y hablar con él, pero no funcionó.
Fue entonces cuando perdió la motivación para mejorar su vida. Después de todo, ella se imaginaba solo junto a Ozzy. Por eso, comenzó a vilipendiarlo y despreciarlo. Los recuerdos de los últimos 15 años pasaron por la cabeza del hombre literalmente en solo unos minutos, pero luego vinieron otros, momentos de su vida con su verdadera familia, la muerte de su padre, el cuidado de su madre, amigos y ese fatídico viaje en barco. Ozzy pensó que estaba solo después de la muerte de Franklin, pero en realidad tenía una familia, una madre de la que no sabía nada hasta que la vio en el parque. «Mamá», dijo el hombre en voz baja y miró a Ada. «Mi querido hijo», Ada rompió en llanto y lo abrazó tan fuerte como si tuviera miedo de que desapareciera. «Lo siento, te vi hace mucho tiempo. Pensé que estabas muerto. No pudieron encontrarte, solo quedó tu zapatilla. Intenté que buscaran de nuevo, pero todo fue en vano. Y yo soy tu madre, debería haber sentido que mi pequeño estaba vivo», lloró, dándose cuenta de cuántos años habían pasado, y esos 15 años se extendieron como una eternidad en soledad. «No tienes la culpa de nada, mamá», Ozzy sonrió y limpió las lágrimas de su mejilla. «No recordaba nada de ti en mi vida pasada. Era una persona diferente solo porque no me dijeron la verdad. Tengo que contarte lo que me pasó. Vamos al dormitorio, mamá. Allí hace calor y está agradable, te invitaré a un poco de té. Vamos, hijo mío». Cuando ambos se sentaron en su habitación, no encontraban la fuerza para creer que todo esto estaba realmente sucediendo. Ada no podía saciarse de su hijo, quien de repente regresó a ella un día, y Ozzy estaba sorprendido por el hecho de que había vivido la vida de otra persona durante muchos años, sin siquiera sospechar que tenía la suya propia. Ozzy podría haber estado enojado con Franklin porque no le dijo la verdad en su momento, pero el hombre no pudo encontrar la fuerza para hacerlo. Franklin lo salvó de la muerte, lo ayudó a recuperarse y empezar de nuevo. Después de todo, al final, Ozzy lo consideraba su padre, y aunque se reveló la verdad, Ozzy siguió percibiendo a Franklin como un segundo padre. Ada tampoco estaba enojada con Franklin, a pesar de que le quitó a su único hijo. Ya estaba muerto y salvó a Ozzy. Y da miedo pensar qué le habría pasado a su hijo si Franklin no lo hubiera encontrado ese día. Lo más probable es que habría muerto. Cuando Ada mencionó a Bridget, Ozzy se oscureció al instante. Ada dijo que Bridget se había emborrachado completamente y que estaba criando a su hijo. ¿Qué? ¿Tengo un hijo? El hombre casi se derramó té caliente sobre sí mismo. Sí, y no quiere devolvértelo, la mujer negó con la cabeza. Deberías verlo, en qué condiciones está creciendo. En una casa vieja que está a punto de colapsar con una tía alcohólica que básicamente no se preocupa por el niño. Solo lo mantiene por el dinero y ni siquiera quiere mostrarte a Timmy porque tiene miedo de que te lo lleves. ¿Un hijo? ¿Tengo un hijo? Ozzy se agarró la cabeza. Jesse y yo nunca fuimos a su funeral. Bridget solo me escribió que Jessica había muerto pero nada sobre un hijo. Ozzy maldijo, mirando un punto fijo en la mesa. Si no hubiera visto a Timmy, ni siquiera lo habría pensado. Ada sollozó con una sonrisa feliz. Se parece mucho a ti, incluso el lunar bajo el omóplato, igual que el tuyo y el de tu padre. Me aseguraré de que mi hijo viva conmigo, no con esa alcohólica loca. ¿Cuánto nos hizo sufrir a mí y a Jessica por su obsesión? Ozzy apretó el puño. Así que eso es lo que pasa, Ada negó con la cabeza. Parece que le rompiste el corazón. Por eso guardó silencio sobre Timmy, pero me contó algo completamente diferente. Oh, querido, Ada suspiró profundamente y frunció el ceño. Todavía no es indiferente a ti, ¿o sí? Está buscando venganza, buscándola de maneras sucias. No dejaré que arruine la vida de mi hijo. Ozzy se volvió tan serio que Ada incluso se estremeció un poco, pero cuando ella tocó su mano con la suya, el hombre se suavizó de inmediato, y su mirada se llenó de calidez y amor. Ada llevó a Ozzy a casa, y él recordó su infancia y juventud pasadas en ese apartamento. Finalmente,
se sintió en casa. Lucky estaba estudiando al nuevo inquilino con curiosidad y rápidamente se acostumbró a Ozzy. Ada le mostró a su hijo sus fotos de infancia y Ozzy fue recordando su vida poco a poco. No podía creer que un día, un solo incidente lo cambiara todo. Ozzy tenía miedo de que le ocurriera el mismo destino que a Franklin, pero después de la aparición de su madre. Después de todo, ella se imaginaba solo junto a Ozzy. Por eso, comenzó a vilipendiarlo y despreciarlo. Los recuerdos de los últimos 15 años pasaron por la cabeza del hombre literalmente en solo unos minutos, pero luego vinieron otros, momentos de su vida con su verdadera familia, la muerte de su padre, el cuidado de su madre, amigos y ese fatídico viaje en barco. Ozzy pensó que estaba solo después de la muerte de Franklin, pero en realidad tenía una familia, una madre de la que no sabía nada hasta que la vio en el parque. Mamá, dijo el hombre en voz baja y miró a Ada. Mi querido hijo, Ada rompió en llanto y lo abrazó tan fuerte como si tuviera miedo de que desapareciera. Lo siento, te vi hace mucho tiempo. Pensé que estabas muerto. No pudieron encontrarte, solo quedó tu zapatilla. Intenté que buscaran de nuevo, pero todo fue en vano. Y yo soy tu madre, debería haber sentido que mi pequeño estaba vivo, lloró, dándose cuenta de cuántos años habían pasado, y esos 15 años se extendieron como una eternidad en soledad. No tienes la culpa de nada, mamá, Ozzy sonrió y limpió las lágrimas de su mejilla. No recordaba nada de ti en mi vida pasada. Era una persona diferente solo porque no me dijeron la verdad. Tengo que contarte lo que me pasó. Vamos al dormitorio, mamá. Allí hace calor y está agradable, te invitaré a un poco de té. Vamos, hijo mío. Cuando ambos se sentaron en su habitación, no encontraban la fuerza para creer que todo esto estaba realmente sucediendo. Ada no podía saciarse de su hijo, quien de repente regresó a ella un día, y Ozzy estaba sorprendido por el hecho de que había vivido la vida de otra persona durante muchos años, sin siquiera sospechar que tenía la suya propia. Ozzy podría haber estado enojado con Franklin porque no le dijo la verdad en su momento, pero el hombre no pudo encontrar la fuerza para hacerlo. Franklin lo salvó de la muerte, lo ayudó a recuperarse y empezar de nuevo. Después de todo, al final, Ozzy lo consideraba su padre, y aunque se reveló la verdad, Ozzy siguió percibiendo a Franklin como un segundo padre. Ada tampoco estaba enojada con Franklin, a pesar de que le quitó a su único hijo. Ya estaba muerto y salvó a Ozzy. Y da miedo pensar qué le habría pasado a su hijo si Franklin no lo hubiera encontrado ese día. Lo más probable es que habría muerto. Cuando Ada mencionó a Bridget, Ozzy se oscureció al instante. Ada dijo que Bridget se había emborrachado completamente y que estaba criando a su hijo. ¿Qué? ¿Tengo un hijo? El hombre casi se derramó té caliente sobre sí mismo. Sí, y no quiere devolvértelo, la mujer negó con la cabeza. Deberías verlo, en qué condiciones está creciendo. En una casa vieja que está a punto de colapsar con una tía alcohólica que básicamente no se preocupa por el niño. Solo lo mantiene por el dinero y ni siquiera quiere mostrarte a Timmy porque tiene miedo de que te lo lleves. ¿Un hijo? ¿Tengo un hijo? Ozzy se agarró la cabeza. Jesse y yo nunca fuimos a su funeral. Bridget solo me escribió que Jessica había muerto pero nada sobre un hijo. Ozzy maldijo, mirando un punto fijo en la mesa. Si no hubiera visto a Timmy, ni siquiera lo habría pensado. Ada sollozó con una sonrisa feliz. Se parece mucho a ti, incluso el lunar bajo el omóplato, igual que el tuyo y el de tu padre. Me aseguraré de que mi hijo viva conmigo, no con esa alcohólica loca. ¿Cuánto nos hizo sufrir a mí y a Jessica por su obsesión? Ozzy apretó el puño. Así que eso es lo que pasa, Ada negó con la cabeza. Parece que le rompiste el corazón. Por eso guardó silencio sobre Timmy, pero me contó algo completamente diferente. Oh, querido, Ada suspiró profundamente y frunció el ceño. Todavía no es indiferente a ti, ¿o sí? Está buscando venganza, buscándola de maneras sucias.
No dejaré que arruine la vida de mi hijo. Ozzy se volvió tan serio que Ada incluso se estremeció un poco, pero cuando ella tocó su mano con la suya, el hombre se suavizó de inmediato, y su mirada se llenó de calidez y amor. Ada llevó a Ozzy a casa, y él recordó su infancia y juventud pasadas en ese apartamento. Finalmente, se sintió en casa. Lucky estaba estudiando al nuevo inquilino con curiosidad y rápidamente se acostumbró a Ozzy. Ada le mostró a su hijo sus fotos de infancia, y Ozzy fue recordando su vida poco a poco. No podía creer que un día, un solo incidente lo cambiara todo. Ozzy tenía miedo de que le ocurriera el mismo destino que a Franklin, pero después de la aparición de su madre, él disipó todas las dudas. Unos días después fueron al pueblo. Como era de esperar, Bridget no quería darle a Timmy a Ozzy y Ada. Juró y amenazó con llamar a tipos duros para ahuyentar a los visitantes no deseados. La mujer borracha se encerró en la casa y no dejó entrar a nadie. Deberías haber pensado en eso antes, gritó Bridget. Te haces el noble aquí, pero recuerdas cómo me trataste, ¿eh? Te acostaste conmigo y te fuiste como un cobarde y me quedé embarazada de ti, pero perdí al bebé por tu culpa. Por cierto, lo perdiste porque estabas bebiendo. Él no se dejó influir por sus manipulaciones. Lamento que las cosas hayan salido así entre nosotros, pero no tienes derecho a quedarte con mi hijo. Solo te enteraste de él recientemente. Cuidé de Timmy todos estos años y tú estabas en alguna parte. No me dijiste nada sobre él tú misma. Te lo estoy pidiendo amablemente, devuélveme a mi hijo. Lárgate de aquí y no vuelvas a aparecer. Bridget dejó de gritar y de repente se oyó el llanto de un niño. Ada y Ozzy se miraron y se entendieron sin palabras. Sintieron lástima por Jem y decidieron luchar por el niño hasta el final. Después de un intento fallido de negociar con Bridget, acudieron a los servicios de protección infantil. Resultó ser una tarea muy difícil conseguir que se interesaran en este asunto, pero de repente apareció una persona que literalmente lo salvó. Ozzy, un hombre fuerte y en forma con uniforme de policía, exhaló bruscamente y luego se apoyó en la pared apenas manteniéndose en pie. Tuvo que respirar muy a menudo y profundamente para evitar que las náuseas crecientes se manifestaran. Cal, tú te ahogaste, te buscamos día y noche. Encontré tu zapatilla. A pesar de su valentía exterior, Cal ahora era el mismo adolescente. Encontré tu zapatilla. Te enterramos, visito tu tumba todos los meses. Al ver cómo Cal, roto por el dolor, lo miraba sin poder contenerse, abrazó a su viejo amigo con fuerza. Solo me enteré de lo que pasó hace un par de días. No recordaba nada y todos estos años viví una vida completamente diferente. Incluso tenía un padre diferente. Ozzy, Cal no soltó a su amigo y se limpió las lágrimas de la mejilla con una sonrisa. Tengo un hijo y realmente necesitamos ayuda para recuperarlo. ¿Un hijo? ¿Qué pasa con él? El profesionalismo de Cal se activó y se enderezó al instante. Ozzy le contó lo que había sucedido y Cal, lleno de determinación, dijo que se encargaría personalmente del asunto. Tomó tiempo, pero dio resultados. Primero se realizó una prueba de ADN que mostró que Ozzy era de hecho el padre biológico de Jem. En segundo lugar, Jem finalmente fue retirado de Bridget. El propio niño se sintió aliviado al salir de esa casa porque no lo cuidaban adecuadamente. Bridget apenas se ocupaba del niño, lo que llevó a algunos problemas de salud, pero ni Ozzy ni Ada se desanimaron. Estaban listos para cuidar la salud y la educación del niño. Cuando Jem estaba en el hospital, Ozzy lo visitaba todos los días. Quería que su hijo se acostumbrara a él y pronto comenzó a llamarlo papá. ¿Eres realmente mi papá?, preguntó Jem. Sí. ¿Dónde has estado todos estos años? La vida es complicada, chico. Si hubiera sabido de ti, créeme, no te habría dejado crecer en esas condiciones. Ya no tendrás que soportar a la tía borracha. Ahora tienes una familia de verdad que te cuidará, dijo con una sonrisa revolviendo el pelo del niño. Me alegro de haberte conocido,
Papá, dijo el niño mirando a Ozzy con grandes ojos marrones. Y yo también estoy muy contento, hijo. Ozzy apretó la mano de Chen ligeramente. Volveré a verte mañana. No te sientas solo, te mejorarás pronto. Cuando Ozzy llegó a casa, le dijo a su madre que realmente quería estudiar para ser médico. Los últimos años le hicieron pensar en lo que realmente quiere hacer con su vida y Ozzy se dio cuenta de que se necesitaban buenos médicos por todas partes. Ayudar a las personas y salvar vidas no solo es noble, sino también una actividad realmente significativa. Finalmente, Ozzy, con su madre, comenzó a vivir la vida que siempre había querido. Tenía una madre amorosa, un hijo maravilloso y una oportunidad para estudiar medicina. Estaba agradecido de que, a pesar de todas las dificultades que había pasado, había llegado a donde estaba ahora. La vida le enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar y seguir adelante, y siempre hay esperanza y oportunidades por delante.